¿Por qué no baja? Por el IEPS, por el impuesto a la gasolina que el gobierno le cobra pues a todos los que consumen y a los que no consumen gasolina también. Ahora, lo mismo funciona para la gasolina magna, lo mismo funciona para el diésel. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente sí ha habido varios gasolinazos. El precio promedio en los 6 años de Peña Nieto de la gasolina fue de 14 pesos. El precio promedio de la gasolina con López Obrador fue de 21 pesos. ¿Qué quiere decir? Que claro que hubo un aumento y un aumento muy cercano al 50% en cuanto al promedio. Si nosotros vemos en 2019, el último año, el 2018, el último año de Peña, ¿cuánto era el precio de la gasolina? Era de 19 pesos. Sí. ¿En cuánto está? Todavía la semana pasada la gasolina llegó a alcanzar 25 pesos. 25 pesos. Quiere decir que también hubo un aumento. Ahora, lo verdaderamente escandaloso es que la gasolina la importamos de los Estados Unidos, particularmente la importamos de Texas. Sí, están justo preguntando. Tan la importamos de Texas que el gobierno mexicano, pues prácticamente adquirió con López Obrador la totalidad de una refinería. Hay que recordar que México, hasta antes de López Obrador, era dueño de la mitad de una refinería en Deer Park, en Texas, y durante el sexenio de López Obrador compró el otro 50%, de tal manera que ya es la refinería, toda del gobierno mexicano o de Pemex. Bueno, hoy en Texas la gasolina se está vendiendo entre 11 y 12 pesos el litro. Quiere decir que aquí en México esa misma gasolina se está vendiendo en 25 pesos en promedio el litro, lo que es 73% más cara. Nunca antes en la historia de este país, nos tendríamos que regresar al 2001, 2002, el diferencial de precios entre México y Estados Unidos había sido tan grande. Nunca había sido tan grande para que sea el 73% que hoy estamos viendo y que desde luego pues afecta a la economía de las familias porque eleva pues todos los precios, ¿no? Fíjate, esto es una buena pregunta. Dice, con respecto al aumento salarial del 12%, ¿por qué no se refleja en el sueldo del gobierno? Bueno, porque el gobierno, es rarísimo que aumenten el sueldo a los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, es una buena pregunta, te voy a decir por qué, porque además hay que recordar que ese 12% de aumento es únicamente al salario mínimo. Sí. Es decir, que esto no quiere decir que todos los sueldos aumenten 12%. Sí, claro. Es decir, si tú no estás en el salario mínimo, si estás, por ejemplo, 1 o 2 o a lo mejor 3 salarios mínimos, pues evidentemente esos 3 salarios mínimos pues no van a aumentar el 12%, ¿no? Y bueno, a quien nos está escribiendo y que nos diga que vive en la frontera, cuando voy a Arizona y cargo gasolina, bueno, a ver, pues sí. Dijimos una cosa que para que no se confundan. Estamos hablando de la gasolina regular en Texas. Sabemos que en Estados Unidos los precios son libres y varían estado por estado. Por ejemplo, no es lo mismo el precio de la gasolina regular en Texas que en California, claro, o que en Washington. ¿Por qué? Porque incluso hasta la tasa de impuestos es diferente. Dice nuestra amiga Zenón Ayala, no mientan, aquí en Morelia compraba el litro de Premium en 26, ahora bajó a 25.40. Bueno, bajó 60 centavos, ¿sí? Y el promedio, pues, del que hemos hablado, de la gasolina regular, o cuál es aquí la magna, sí, pues es de 25 pesos. Entonces, de 24.50 a 25 pesos. En eso está. ¿En cuánto estaba? Pues en menos. Sí. Ustedes recordarán que por lo menos antes, en el mes de diciembre,
esta gasolina andaba como en 23 pesos. Entonces, si vamos sumando los aumentos y si lo comparamos con el, ¿cómo se llama? El 2019, en cómo había cerrado, pues evidentemente se ve y se percibe que hay un aumento. Más aún, ¿no? Es muy fácil. ¿Ha subido la gasolina, sí o no? ¿Es más cara la gasolina hoy, sí o no? Definitivamente. Además, me parece que el gobierno, porque además es un tema en el que el gobierno ha buscado engañar, ¿no? Yo he estado muy pendiente de las redes sociales, pero un tema que probablemente desconoce la gente, siempre que nosotros compramos gasolina en México, pagamos implícitamente dos impuestos, ¿no? El IVA, ¿no? Pero pagamos otro impuesto que se conoce como impuesto especial de la producción y servicios, el famoso IEPS de gasolinas, que por cierto, en su momento, López Obrador ofreció quitar cuando dijo que bajaría la gasolina a 10 pesos. ¿No? Cuando dijo que bajaría la gasolina a 10 pesos, pues él ofreció quitar el IEPS. Ahora, ¿de cuánto es el IEPS para 2025? Cada vez que nosotros carguemos gasolina, por cada litro de nosotros que compremos, por cada litro de gasolina, nosotros pagamos un impuesto a la gasolina, un IEPS, de 6.45 centavos. Entonces imagínense hoy, que estábamos hablando de un precio por cada litro. Por cada litro. Es una cosa pavorosa. Si nosotros le sumamos el IVA, podemos ver que aproximadamente el 40% del precio de un litro de gasolina son impuestos. Básicamente. Impuestos que además, en mi opinión, no se ven reflejados en el servicio que da el gobierno, en seguridad, en salud, en educación, básicamente, ¿no? Sí, digamos, definitivamente no se ven reflejados, pero es lo que ha encarecido la gasolina. Ahora, si nosotros vemos cuánto pagábamos de IEPS en el 2018, nosotros pagábamos de IEPS aproximadamente 4 pesos con 20 centavos, más o menos, entre 4.25, 4.50, más o menos eso pagábamos de IEPS. ¿Qué quiere decir? Pues que ha aumentado 40% el IEPS. Entonces, si el impuesto ha aumentado 40%, ¿con qué cara y cómo dice la presidenta Sheinbaum que no ha aumentado el precio de la gasolina? Ahí está muy claro, porque no solamente, como lo dijo López Obrador, no solamente no quitaron el impuesto, sino lo aumentaron 40%. Por eso es falso también lo que dice el gobierno, que no ha habido un incremento en el precio de los impuestos, ¿no? Oye, en los impuestos. Y fíjate que obviamente son países diferentes, circunstancias diferentes, pero un ejemplo es que después de la pandemia, cuando hubo toda esta inflación y subieron tanto los precios en Estados Unidos, uno de los precios más que más le molestaba a la población era justo el precio de la gasolina, ¿no? Y criticaron muchísimo al presidente Biden, ¿no? Había una enorme molestia porque estaba carísimo. Todos conocemos gente en Estados Unidos que te puede contar lo alto de los precios que estaba la gasolina y bueno, eso también se reflejó en México, pero además fue un gobierno que cayó, es decir, perdió las elecciones porque la economía supuestamente está muy mal o está muy mal en Estados Unidos y que regresa Trump a hacer maravilla y media, pero uno de los argumentos más sólidos, digamos, de los votantes fue quejarse del precio de la gasolina. ¿Por qué no se refleja así en México? Bueno, en primer lugar... circunstancias distintas, ya lo sé. No, pero sí tiene un impacto, yo te diría por varias razones, pero la primera, ¿no? Primero porque el gobierno de López Obrador ha mentido, ¿no? Ha mentido porque sí ha habido un aumento en el precio de gasolina, pero porque también hay que compararlo con el precio de venta en Estados Unidos. A ver, nosotros importamos la gasolina. Entonces, una parte del precio de la gasolina, pues depende
del costo de importación, ¿no? Ahora, ¿de qué depende ese costo de importación o el precio de la gasolina del precio del petróleo? Bueno, si nosotros analizamos eso, vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, el último dato que tenemos en Texas, estoy hablando de la gasolina regular en Texas, el precio de un galón de gasolina hoy en Texas es como de 2.40 dólares por galón. Miren, ahí hay un cuadro, porque además ahí hice el cálculo desde Ernesto Zedillo, ¿no? Fíjense cómo con Peña, que dicen que hubo además un gasolinazo, el diferencial promedio de precios entre Estados Unidos y México, pues llegó a estar en 4 pesos en el 2015. La diferencia entre el precio de la gasolina en Estados Unidos y en México era de 4 pesos. Vámonos al 2024, el diferencial de precios de México con Estados Unidos es de 10 pesos. Eso es un gasolinazo. Porque si el precio de la gasolina en Estados Unidos es menor, pues aquí debería de bajar el precio. ¿Por qué no baja? Por el IEPS, por el impuesto a la gasolina que el gobierno le cobra pues a todos los que consumen y a los que no consumen gasolina también. Ahora, lo mismo funciona para la gasolina magna, lo mismo funciona para el diésel. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente sí ha habido varios gasolinazos. Es más, yo los invito ahí a que, por ejemplo, veamos con Peña Nieto el precio de la gasolina en Estados Unidos. Ahí se alcanza a ver, era 2.59, era el precio promedio de los 6 años, ¿no? Y además, perdón, ¿te acuerdas que el barril de petróleo era súper barato, que hasta había bromas de que te costaba más caro una botella de agua? Bueno, eso fue en el 2021-2022. No, con Peña Nieto. Ah, bueno, que cayó el precio, pero a raíz de la crisis, ¿te acuerdas que también a raíz de lo del COVID se desploma el precio del petróleo? Y en cambio con Felipe Calderón tenían un precio de barril de petróleo muy alto. Bueno, y con Felipe Calderón, entonces, si vemos en una gran parte del periodo, la gasolina era más barata que en Estados Unidos. Y ahí lo podemos ir comparando. Ahora, ¿qué es lo que sí llama mucho la atención? Hace un rato habíamos dicho que en promedio la gasolina entre el sexenio de Peña y el de López Obrador había aumentado en cuanto a precio promedio casi 50%. Sí. Lo que no sucedió ahí con el precio de la gasolina en Estados Unidos, además, que creció como 6%. Pero es increíble pensar que la gasolina en México sea más cara que en Estados Unidos. No, es que no es tan increíble, o sea, pasa, ¿por qué? Digo, porque para los somos años malos refinando. Sí, entiendo, pero o sea, para los años que han pasado, ¿no? En la historia de México, digamos, reciente, pues que México era el país pobre, ¿no? Que México es el país que siempre, o sea, ¿cómo en México podemos pagar una gasolina más cara cuando Estados Unidos tiene ingresos mucho mayores? ¿Me explico? Bueno, sí, pero aquí el punto es que la gasolina en Estados Unidos la producen más barata. En México es cara por el IEPS. Por ejemplo, si hoy quitaran el IEPS, como lo ofreció Morena en su momento, de entrada el precio de la gasolina sería, pues, si hoy está en 24 o 25, pues sería 18 o 19. Y son el tipo de cosas por las cuales mucha gente decide votar por Morena, ¿no? Porque se van con la finta de que, sí, van a bajar la gasolina a 10 pesos el litro, van a subir las pensiones, etcétera. Y al final, pues, es aún peor de lo que se ha criticado todos estos años en diferentes sexenios, ¿no? Y porque hicieron estos mitos, ¿no? Estos mitos de que, los gasolinazos con Peña y con Felipe Calderón. Bueno, pues ahí estamos viendo, en primer lugar, que no fueron tantos los gasolinazos, ni tan gasolinazos, que hubo gasolinazos, que ha habido gasolinazos con López Obrador, y que este dato, pues, de la gran diferencia entre el precio de venta con Estados Unidos y el precio de venta, bueno, incluso déjame acotarlo, con Texas, ¿no? Porque van a decir, es que yo vivo en California y en California es diferente. Sí,
pero México importa la gasolina que consume, la importa de Texas. Y que conste que estamos hablando del precio de venta en gasolineras o en estaciones de servicio. México no importa la gasolina, no va y la compra a una gasolinera. Claro. Va y la compra en una refinería. Uh-huh. Que paradójicamente, uh-huh, pues esta refinería es incluso la de Deer Park. Uh-huh. Es decir, la gasolina, uh-huh, todavía más aún, yo lo ponía en las redes sociales en días pasados. Pemex, allá, tiene franquicias también. uh-huh. En Texas hay gasolinerías Pemex. Si alguien nos está escuchando allá, pues no nos va a dejar mentir. Por ahí hay, en Texas, en algunos lugares, estaciones de servicio Pemex. Uh-huh. Y las estaciones de servicio Pemex allá estaban vendiendo el galón de gasolina la semana pasada en $2.35. Bueno. Es decir, a 11 pesos, sí, básicamente. Sí. Y ya con el peso devaluado, uh-huh, no a 16, a 20. Y la estaban vendiendo en eso, en 11, 12 pesos. La pregunta es, aquí en México, pues estaba vendiendo al doble, es decir, en 24 o 25 pesos, y mucho de esto es por el IEPS. ¿Y el IEPS se puede eliminar? Bueno, el IEPS, o sea, en términos, Morena pedía que lo eliminaran. Sí, bueno, pero ese es su... Bueno, se puede eliminar, es un impuesto. ¿Pero qué impacto tendría en las finanzas? Para que tengamos más o menos una idea, según la ley de ingresos, los ingresos tributarios, es decir, los ingresos que va a recaudar el gobierno el próximo año, son como 5.2, 5.3 billones de pesos. La recaudación del IEPS de gasolinas se estima en 473,000 millones de pesos. Estamos hablando casi del equivalente al 10% de la recaudación de ingresos tributarios o tributaria para el próximo año. Ahora, que si es mucho o poco, pues a lo mejor puede ser mucho, pero ellos ofrecieron quitarlo. Todavía en alguna de las mañaneras, a quienes no salimos de vacaciones y que nos las chutábamos ya por costumbre, no. Dijo Claudia Sheinbaum que la gasolina está más cara por un impuesto neoliberal. Exacto. Pero fíjate qué barbaridad, y espero que nos esté escuchando. Ya ves que ven este programa, ven todos los programas de Atípica. Uh-huh. Yo les pediría ahí que se vuelvan a suscribir este año, pues, que no sea de gorra. ¿Sí? Y se lo digo a la presidenta, ella dice que el IEPS es un impuesto neoliberal. Entonces, ¿por qué no lo quita? Exacto. ¿Y por qué en lugar de quitarlo, lo ha aumentado 40%? Uh-huh. Entonces, esto es bien importante, porque en realidad lo que marca la gran diferencia en el precio de gasolina entre México y Estados Unidos son los impuestos.